Aquí estamos, señoras y señores, en el pique de Faro a través de Tiba TV. Gracias por estar con nosotros. Mario Ramos, vamos a ver, vamos a hacer recortes en el gobierno. ¿Dónde usted identificaría que, mire, esto que está aquí no es necesario, vamos a recortar este dinero del gobierno? ¿Dónde? Mira, siempre ha habido una queja sobre los contratos que han habido en el gobierno. Hay contratos que son necesarios. Por ejemplo, toda agencia tiene una división legal y esa división opera como un bufete interno de la agencia que asesora a la agencia en todos los asuntos que tengan que ver con lo legal. Pero hay una costumbre ya que se ha tornado histórica de cada administración y es de contratar abogados externos que muchas veces hacen una duplicidad de trabajo del que hace los abogados de la división legal. Ahora, cuando se trata de abogados peritos, por ejemplo, puede ser abogado perito en asuntos laborales porque puede que la agencia haya 2 o 3 convenios colectivos, como por ejemplo una agencia que tiene creo que 5 uniones, que es el Fondo del Seguro del Estado, pues está bien, tú contratas ahí un abogado experto en derecho laboral porque tienes que estar bregando a cada rato con negociaciones de convenio colectivo. O si necesitas un abogado experto, digamos, en quiebra o experto en asuntos en derecho ambiental, pues esos son abogados que a lo mejor en la agencia no están, pero que los necesita. Pero sin embargo hay agencias que con la división legal que tienen es más que suficiente para los asuntos internos de la agencia. Pero se acostumbra a estar contratando un abogado, tú no le pagas el mínimo la hora, tú no le pagas 10 pesos hora, ni 20. Los abogados cobran 100 y pico dólares por hora. Yo no sé cuánto está pagando ahora el gobierno por hora a los abogados. En la administración pasada tengo entendido que había una tarifa fija de 125 o 150 dólares por hora, no más de eso, pero en el pasado llegó a aumentar. Y entonces esos son gastos innecesarios en asesoramiento, que es asesoramiento que la agencia no necesita porque ya lo tiene. Ok, vamos a ver algo, legislador, como cuánto nos podríamos economizar en esos contratos legales. No solamente contratos legales, hay otros ejemplos. Yo quiero darte un ejemplo concreto para que la gente lo visualice. Por ejemplo, toda la publicidad que se ha realizado en los últimos días, las últimas semanas, los billboards, periódicos, anuncios de televisión, anuncios de radio, hablando de que el IVA es bueno. Un proyecto que no ha sido aprobado, una reforma contributiva que no ha entrado en vigor y que no ha afectado a la gente todavía. Se está tratando de hacer una campaña de relaciones públicas para que la gente acepte el IVA. Ese es el único propósito que tiene esta campaña de publicidad. Ese dinero que ha gastado el gobierno de Puerto Rico en las últimas semanas, obviamente, es un gasto innecesario, un gasto que no se debió haber hecho, y ese es la prueba clara y contundente de que hay dinero en el gobierno que se puede rebajar, de que hay gasto que se puede rebajar. Gasto de publicidad. A ver, Sabri. Alú, todo esto, o sea, tú puedes tomar el presupuesto y lo que enseñamos es el presupuesto general, no es el presupuesto de la agencia, que es muy diferente a eso y tiene unas variables que afectan precisamente ese presupuesto. Pero hay una forma en que tú puedes bajar los costos operacionales del gobierno y la primera es uniformando las regiones por las cuales están divididas las agencias. Hay agencias que tienen 13 regiones, hay unas que tienen 12, hay unas que tienen 14. Tú las uniformas todas las agencias a 8 regiones, que son los 8 distritos senatoriales, que están divididos en igual cantidad de población, y con eso pues multiplicas por mucho el gasto operacional de todas las agencias y dependiendo de las regiones. Segundo, uniformar el plan de clasificación del gobierno, que en todas las agencias del gobierno sea el mismo plan de clasificación, que no haya la disparidad de una oficinista 1 y en la agencia Y y en la agencia X llegan hasta oficinista 10. Y por ende, pues por la misma función, diferentes sueldos. Lo otro que podemos hacer es controlar lo que honramos o lo que cedemos a convenios colectivos. Hay agencias que sencillamente dan más del 80% de su presupuesto en sencillamente paga de nómina y completar los convenios colectivos. Los servicios públicos,
en términos de servicios que se le ofrecen directamente al ciudadano. Pues esos servicios hay que realmente mirar cuáles son los que el gobierno tiene la capacidad de ofrecer con eficiencia y cuáles no. Y yo estoy seguro que el ciudadano vería con buenos ojos cambio de buen servicio por quizás un costo mayor. Hay muchísimas cosas. ¿Cómo que cambio por servicio por un costo mayor? Por ejemplo, yo estoy seguro que si tú le ofreces a un cliente de la AMA cumplimiento de itinerario y más frecuencia en su itinerario, yo estoy seguro que ellos estarían a gusto de pagar un poco más. Porque ese mismo cliente te coge un carro público y un taxi cuando la guagua no llega a tiempo para poder llegar temprano a su trabajo. Las lanchas de Cataño. Yo todavía no entiendo por qué el gobierno tiene que subvencionar una lancha de carga para negocios privados en las islas, cuando esto pues debe ser una función privada. Si es un negocio privado, pero pues vamos para que el legislador me responda eso, pero cuidado con eso, porque no todo en el gobierno está mal y no toda la empresa privada está bien. Aquí hay muchos servicios de empresa privada que no están bien. Lo que pasa es que no está la fiscalización tan agresiva por parte de los medios de comunicación como lo están con el gobierno. Y obviamente eso tiene unas razones de ser que algún día en este programa más adelante la vamos a hablar, pero aquí hay servicios privados que son leñas igual que el mismo gobierno. Aquí usted tiene que ir a veces a unas dependencias privadas y hacer una fila larguísima. Es más, le cobran a uno por ir donde ellos a pagarle, imagínense. Eso para que uno no vaya. Imagínense en el gobierno. O sea que con eso hay que tener la fotomulta. ¿Quién administraba la fotomulta? Una empresa privada. AutoExpreso, ¿quién lo administraba? ¿O quién lo administra todavía? ¿Quién lo supervisaba? Una empresa privada. ¿Pero quién lo supervisa? Bueno, el que supervisa todo en este país es el gobierno, porque el gobierno lo supervisa todo. Si la supervisión es ineficiente, obviamente el resultado final... Pero es que el gobierno en este país lo supervisa todo, ¿o quién supervisa la empresa privada en este país? ¿Quiénes son los que dan permiso? ¿Quiénes son los que dan seguimiento a si se están llevando o no se están llevando las leyes que se cumplen en el país? Falú, esos dos ejemplos que tú acabas de dar, en el caso de la fotomulta, pues se creó en la opinión pública un rechazo y el gobernador dio instrucciones de que lo quitaran. Pero en el caso del AutoExpreso, como otras cosas más, mira, esto es un ejemplo clásico. En los Estados Unidos, OSHA tuvo que contratar en la década de los 90 a una agencia para que le ayudara a fiscalizar los lugares de trabajo, porque si OSHA hubiese reclutado inspectores, se hubiese convertido en una agencia enorme. Entonces a veces tú tienes que privatizar unas áreas, que el gobierno se convierta en fiscalizador de esas agencias que están dando un servicio como el AutoExpreso. En el caso de las lanchas, también hay alternativas de transporte privado en Puerto Rico. Yo no sé por qué ese concepto no ha llegado, pero fíjate en el caso de la AMA que Saúl estaba hablando ahorita. Ahí tú tienes un ejemplo de una agencia que creo que el presupuesto está cerca de los 90 millones y sin embargo lo que recibe por concepto de lo que paga el usuario son como 5 millones más o menos. El resto lo subvenciona el gobierno central con su presupuesto. Pero espérate, tienen un convenio. Tienen un convenio colectivo donde una de las cosas es el día de fiesta, el día del astronauta. Mario Ramos, disculpe. Sí. Disculpe, porque tampoco el punto es analizar así tan por encimita. Es que eso es un ejemplo. Sí, no, pero lo que pasa es que me está trayendo un ejemplo por encimita. Porque ese ejemplo no es que el sistema de transportación colectiva de la AMA no funcione en el gobierno. Ese no es el planteamiento. Porque existe sistema de transportación público-privado, donde la gente coge la AMA o coge la Piscicorre. Lo que estamos hablando son de los controles que tienen que tener los administradores, tanto PNP como populares, que son los que administran el país, que firmaron unos convenios colectivos aquí inmensos, pero no solamente el convenio colectivo del empleado, sino también para los administradores de turno, meterse las manos en el bolsillo para encarecer el servicio. Eso no es que el sistema no esté funcionando porque está en manos del gobierno, sino es como el gobierno administró ese sistema, que es distinto. Por eso era que yo te mencionaba ahorita la idea y el principio, estaba incluido en la propuesta que yo había radicado hace un año atrás, que el presupuesto de Puerto Rico se estableciera fijo por un periodo de 5 años, o sea, hubiese una disciplina de control de gastos donde dijéramos, mira, la sábana nos da para arroparnos hasta este punto. Pues nosotros vamos a mantenernos en ese mismo nivel de gasto por 5 años consecutivos.
Y estableciendo esa disciplina fiscal podemos entonces enfocarnos en que el gobierno sea un facilitador del desarrollo económico de la empresa privada, porque a la medida en que la empresa privada crezca, el Producto Bruto de Puerto Rico aumentaría y de igual forma es que para que la entonces, empresa privada crezca, el gobierno tiene que facilitarle ese crecimiento, porque el problema, por eso que yo le hablo ahorita de la supervisión del gobierno de la empresa privada. Hay mecanismos, hay cosas que se pueden hacer y que el gobierno puede hacer. Mira, tú sabes la cantidad de subsidios que está dando ahora mismo el gobierno para industrias que realmente no han cumplido con los propósitos para los que pidieron esos incentivos. ¿Okay? Eso hay que revisarlo. Y tú sabes que si tú quitas esos incentivos, tú puedes, por otro lado, crear un fondo de en el Banco Gubernamental de Fomento pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Cuando está el PNP y sube el PNP, crea unos incentivos para las industrias y pone esos incentivos. Cuando sube el Partido Popular, crea esos incentivos y los crea para el Partido Popular. Entonces, si el Partido Popular quiere quitar los incentivos que creó el PNP, eso es persecución política. Y si el PNP quiere quitar los incentivos que dio el Partido Popular, eso es persecución política. ¿Cómo resolvemos el asunto? Yo llevo 2 años en la Cámara de Representantes y yo soy responsable de mis acciones como representante en estos 2 años. Y en estos 2 años radiqué el proyecto de reforma contributiva que te mencioné. De igual forma radiqué un proyecto para evaluar, por ejemplo, para atender la situación de carretera sin tener que llegar a una crudita. Radiqué un proyecto para que se evaluara el poder establecer una alianza público-privada para la PR52 con la 30 a Humacao, con la Valdoriotti de Castro y la Ruta 66. De igual forma, radiqué el proyecto que te estoy mencionando de crear un fondo de inversión. Pero ese proyecto de las carreteras prácticamente privatizar todas las carreteras del país. Que se evalúen esas 2 rutas. Me dio la 52, me dijo la 52 con la 30, ajá. Eso sería uno. O la Valdoriotti con la 66, sería otra APP. Que se evaluara si era viable hacerlo y si es viable movernos a eso en vez de el establecer la crudita que se estableció que perjudica a todo el mundo. Y si tú miras el modelo o el ejemplo de Metropista en el norte, ha sido exitoso y fue bueno para el pueblo de Puerto Rico. Que por cierto, aumentaron los peajes. Estaba en el convenio que se firmó. O sea que cuando se firmó el convenio por el gobierno, se le da autorización a la empresa privada a aumentar. Sí, pero déjame hacerte un señalamiento sobre eso. El aumento que se está dando es a base del índice Ay, Mario, quizás me puede ayudar en el término correcto, pero el índice no es el índice de actividad económica, sino el CPI, el de consumo. El índice de consumo. Que si aumentaba el índice de consumo a un punto, sobre eso se pone 1%. El índice de precios. Sí. El índice de precios. Entonces, ¿cuál es la situación? Eso estaba considerado en el contrato de la APP de la Ruta del Norte. ¿Tú sabes qué? Que con lo de la crudita ellos hicieron lo mismo. Lo que nos estaban criticando a nosotros, ellos lo incorporaron en este. Busca el proyecto que radicó el gobernador a ver si no usa la misma forma. Pero la justificación es entregarle a una empresa privada que administre y le autorizamos a que ellos, basados en el índice de precios, aumenten las veces que ellos quieran. Entonces no hace falta el gobierno. Mire, vamos a privatizar el gobierno en su totalidad. Cuando tú le entregas un bien público. Vamos a privatizar Fortaleza, vamos a privatizar la legislatura, porque entonces no hacen falta. Cuando tú le entregas un bien público a una empresa privada, tú llegas a una negociación con ellos. Y en este caso, el gobierno de Puerto Rico llegó a una negociación de $1.100 millones con la APP de Metropistas. ¿Okay? Ese dinero, la empresa privada lo sacó de su bolsillo y se lo entregó al gobierno de Puerto Rico, sin haber generado un centavo. Legislador. Sin haber generado un centavo. Legislador. Y asumían la responsabilidad, permíteme, Falú, asumían la responsabilidad de administrar esa ruta por 40 años. Legislador, pero tampoco nos hagamos los niños aquí. Usted sabe, porque usted es comerciante y fue buen comerciante en el área de Guaynabo. Ahora está como legislador, pero usted fue buen comerciante. Usted era un comerciante próspero allí en Guaynabo, ¿cierto o no? Tuvimos éxito, gracias a Dios. Pues, gracias a Dios. Porque usted sabe administrar. Usted no se mete en un negocio sacando de su bolsillo una gran cantidad de dinero diciendo, toma, aquí está, yo me voy a correr riesgo. Si usted antes no ha hecho un estudio y sabe que le va a sacar mucho más que eso que usted está invirtiendo. Se llama retorno de inversión. Muy bien, pues vamos a ver. Sí, obviamente tiene que haber Yo todavía me recuerdo de mis cursos de administración de empresas. Vamos a la pausa, regresamos en breve.